Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Acá otra vez en el canal de Aventurero Guillo, explicando un poquito cómo jugar juegos de rol, principalmente Dungeons and Dragons. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos, pero que más se deben charlar a la hora de arrancar una mesa, porque ya aprendimos a crear los personajes, ya aprendimos las mecánicas, aprendimos cómo interpretarlos bien y cómo se va a desarrollar entonces la campaña. Cuando el máster empiece a narrarme a mí la aventura, ¿qué es lo que debo hacer? Bien, y para esto debemos tener en cuenta algunas cositas. Primero, como que ya hemos dicho anteriormente, el máster va a narrar una escena, va a describir una situación a la cual nosotros vamos a responder. Y va a ser una seguidilla de este tipo de cosas. Pero la pregunta surge en, bien, ¿hasta dónde el máster va a narrar la escena? Y hasta dónde yo voy a tener libertad de hacer lo que quiera, porque es mi personaje y quiero jugarlo como se me antoja. Y ambas cuestiones son correctas y ambos análisis son válidos, porque yo invierto el tiempo en mi personaje y el máster invierte el tiempo en su campaña. ¿Y qué pasa cuando conflictúan nuestros anhelos de aventura? Cuando el máster me lleva por un camino y a mí me interesa con mi personaje irme por otro. Hoy vamos a analizar cómo llevarlo, cómo estar en la party, cómo trasladar este concepto para que todos podamos disfrutar de dicha campaña, de dicha sesión, de dicha partida y no ocurran inconvenientes. Pero para eso hoy vamos a analizar tipos de campañas, tipos de settings y tipos de máster, para que también podamos entender cuando jugamos con alguno de estos, en alguno de estos tipos de setting o tipos de campaña, cómo adecuarnos y también poder decir, no es lo que a mí me interesa. Pero también entender que por ahí lo que a mí me interesa tampoco es tan sencillo. Muchas veces pasa que muchos jugadores, yo siempre digo, deberían tratar de masterear, porque al masterear te das cuenta que la preparación para una campaña es quizás una de las cosas que más tiempo va a llevar. La sesión cero, llamada así porque es el momento donde nos sentamos, fijamos temas que no se van a charlar en la campaña, muy importante en la sesión cero, decir yo no quiero que de esto se hable, ¿sí? Expresarlo abiertamente, porque si hay algo que me incomoda, que me duele, que me genera, no sé, cierta sensación negativa, estaría bueno que no esté incluido en la campaña o que si esté incluido de la manera más sorteable posible para que yo no tenga que ahondar en un tema en el que no quiero ahondar. Porque estamos jugando un mundo que estamos tratando que se sienta lo más vivo posible. Y por ello hay temas que por ahí nos incomodan. Entonces, sesión cero es el momento donde nos sentamos, armamos los personajes y pactamos cómo va a ser la campaña. Pero previo a la sesión cero, el máster ha tenido que venir trabajando en algunos conceptos, preparando algunos elementos para llegar a esa sesión cero y decir, estas clases sí, estas clases no, estas razas sí, estas razas no, y el porqué detrás de ello. Entonces, eh, no es por ponerme la camiseta de máster, que soy el eterno máster porque pocas veces me toca jugar como jugador, pero sí es cierto que el máster tiene un montón más de trabajo detrás del que tienen los jugadores a la hora de prepararse para una sesión, una aventura nueva, una campaña entera. Eh, y entonces está bueno entender en ese aspecto cuál es el tipo de campaña que el máster me propone para que si así a mí no me interesa, yo diga, esto no es lo que yo quiero y pueda hacerme a un lado como corresponde y decir, joder, ustedes, claramente. O decir, che, podríamos tratar de jugar otra cosa. Por eso vamos hoy a ahondar en este tema muy importante, muy charlado, muy debatido, comúnmente conocido como el tema del railroad o de las vías de tren. ¿Sí? Cuando el railroad es un concepto muy confundido y muy malentendido que se basa en decir que el máster nos está llevando por el camino que él quiere y no tenemos la libertad de elegir.
y puede ser cierto. E inclusive puede ser correcto. El Railroad se ha demonizado, y se ha demonizado en gran parte. A mí me gusta mucho ver Critical Role, como lo he nombrado en otras ocasiones. Una campaña streameada con actores de voz y personajes muy carismáticos que representan cada uno a su personaje dentro del mundo. Y en esta campaña da la falsa sensación de libertad. ¿Por qué digo falsa sensación? Porque me encanta que muchos jugadores utilicen Critical Role para decir que no se debe hacer railroading cuando Critical Role está scripteado de principio a fin. Claramente que ese script va a ir cambiando en base a los resultados de la tirada, porque ellos también juegan con que el dado importa. Pero muchas veces van a ver que ni siquiera hay una tirada involucrada en una actividad, porque el máster quiere hacer que esa actividad funcione porque eso avanza la historia. Estamos hablando de Matthew Mercer, uno de los máster a mí más grosos por su carisma, su capacidad de interpretar voces y su capacidad de interpretar personalidades de los distintos NPCs. DM que adoro por su capacidad de dirigir partidas, pero van a ver que inclusive él, en algunas tiradas, no las permite hacer, buscando que la historia avance para donde el script debe avanzar. Y eso va a pasar muchas veces. Entonces, cuando hablamos del railroading y lo demonizamos como tal, como el cortador de libertades, tenemos que entender en primera instancia qué es lo que significa, comprender si realmente tenemos railroading y por ahí analizar si no es necesario. Memes por internet sobre el railroading hay miles. Eh, por ejemplo, este que me gusta mucho que dice cuando es el railroading, cuando los personajes empiezan a ir en direcciones que no estabas esperando. O este, por ejemplo, que dice, vamos a hacer un poquito de zoom. El railroading, cuando lo haces correctamente, los personajes van a elegir el camino correcto. Y parte de razón tiene, y otra parte simplemente vuelve a depositar la culpa del railroading sobre el máster y demonizar a la figura del máster. Y suele pasar que el máster es criticado a veces por este tipo de situaciones. Así que lo que vamos a hacer para poder terminar de entender cuándo es railroading y cuándo no es railroading, primero vamos a la definición de railroading correcta, que es cuando la campaña está dirigida para que siga un camino específico. No puede haber bifurcaciones, puede haber caminos paralelos, que quiere decir, puedo tener una side quest, una misión alternativa que me permita desarrollar otra cosita. Esa misión alternativa seguramente no va a otorgar ningún tipo de experiencia ni tesoro que afecte a la misión principal, pero siempre va a estar este camino principal al que no importa por dónde nos desviemos, el máster siempre nos va a hacer regresar. Entonces, de esa manera, pareciera que caeríamos sobre una historia narrada. Y ese es nuestro primer arquetipo de máster, el del que vamos a hablar, el narrador. El narrador es un máster que él nos cuenta una historia en la que nosotros somos partícipes directos e indirectos de la misma, a veces somos observadores y a veces podemos intervenir en algunos aspectos de la historia. La historia ya está escrita, la historia está dictaminada y nosotros solamente la vivimos. No nos vamos a poder escapar de la historia en muchos aspectos. Cuando querramos hacer alguna acción alternativa, tomar un camino alternativo, buscar un NPC que no está comprendido entre la historia, el máster nos va a volver a reorientar a la historia troncal, nos va a dejar por ahí vivir esa experiencia, pero nos va a volver a reorientar a la historia troncal. Eso puede significar que NPCs por ahí con los cuales nos distraemos puedan llegar a ser eliminados rápidamente para que no distraigan la atención de la historia principal. Pero para nada
para nada, y quitando las críticas que hay por internet, que son miles, y como digo, muchos de jugadores, no de masters, para nada el narrador es un mal máster. Es un tipo de aventura donde simplemente tiene sus posibles resultados, donde va a estar dividida en distintos tramos. Cada tramo tiene su posible resultado, y ese posible resultado es el que va a depender de las acciones de los jugadores. Pero son resultados ya estipulados, ¿sí? No tengo forma de generar un resultado alternativo al que ya está escrito. Y los jugadores o van a vencer o van a fracasar, esa es la más básica, ¿no? Y van a llegar a la bifurcación de si lo lograron o no. O puede haber divisiones más extremas, como quiénes lo lograron, quién murió en el camino, hubo esta prueba, hubo que se aprueba otra prueba, qué prueba se pasó. Bueno, todo eso tiene que ver con, y este sí es el máster más criticado por Railroading, que es el máster narrador, donde, como digo, él nos cuenta una historia, nosotros intervenimos de manera activa y a veces indirecta, pero vivimos esa historia que él nos cuenta. Como jugadores, podés sentarte a disfrutarla de una manera maravillosa. Yo jugué una campaña de Cthulhu con un máster narrador. Cthulhu es comúnmente narrativa. Y como jugador te sentás a disfrutarte la historia, tomando decisiones, tratando de, por ahí, en Cthulhu sobre todo, que tu personaje sobreviva y no se vuelva loco. Pero tratando de que tu personaje destaque, la disfrute, la viva la aventura. Y hasta que se cierra el libro de cuentos y la aventura terminó. No esperes mayor progreso de tu personaje. Hay máster que lo que hacen es tener distintas aventuras para distintos niveles, entonces tu personaje va a ir trasladándose. Justamente, esta imagen es la portada de Shadowing Portal, de una de las aventuras, de los settings de Dungeons and Dragons, donde se narran aventuras distintas con una taberna central donde nos vamos a reunir para ir hacia la siguiente aventura, pero cada aventura es autoconclusiva, o sea, arranca y termina, y el final ya está armado, y vos solamente la concretás o perdés en el camino. Y no tiene mucho más misterio. Para jugadores novatos es muy buen tema para jugar este de el Master Narrador. Tiene muchísimo railroading, pero no del malo, no del malo. Railroading no es malo de por sí, sino que uno como jugador debe entender que se sienta a disfrutar una aventura. Va, la disfruta, la escucha, vive esa aventura, se cerró el libro y la siguiente aventura será otra cosa. Quizás sin ningún tipo de relación. Puede ser que mi personaje esté en ambas aventuras, está bárbaro, pero no va a haber una referencia a la aventura anterior en la mayoría de los casos. El tipo de máster narrador, vuelvo a decir, no es un mal máster. ¿Sí? Es un tipo de juego, tipo de campaña diferente. Como jugador, yo querer ir a romper el esquema de un máster narrador, bueno, entonces paso yo como jugador a ser un mal jugador. Hay que entender que este tipo de campaña existe. No es de los que más me gustan a mí, por ejemplo, pero a mí sí me gusta mechar los distintos tipos de aventuras en la campaña, porque me gusta que a veces haya capítulos o partes de esa campaña que sean narrativas, donde prácticamente es, vamos a hacer esto, bueno, entonces, porque me permite a mí como máster tomarme el tiempo de pulirlo al detalle a ese fragmento de la campaña, para que cuando lo vayan a disfrutar lo vivan al 100%. Entonces, yo como máster suelo decir esto, o sea, elijan el camino, van a ir por este camino es muy estipulado, o sea, no, espero, no, a mitad de camino no decidan desviarse o retirarse, está advertido eso, y que puedan disfrutar de esa escena donde sí, como máster, a mí me da la libertad y el tiempo de pulir cada uno de los detalles que va a tener ese fragmento de la aventura. Que con los otros tipos de máster que vamos a ver ahora, eso no es tan así, porque al tener que atender tantas posibilidades y caminos alternativos, puede ser que no pueda pulir ciertos detalles y que tenga que improvisar un montón. Este tipo de máster improvisa menos, muchísimo menos, dirige más
la aventura por un camino lineal, pero porque nos está narrando una historia. ¿Sí? Vamos al siguiente tipo de máster, que es el máster creador de mundos. Este es uno de los conceptos que más van conmigo, es donde yo te creo un mundo completo, ¿sí? Repleto de aventuras por todos lados, repleto de ubicaciones, regiones, NPCs, pero no existe como tal una aventura troncal. La aventura troncal se va a ir escribiendo a medida que disfrutemos y exploremos ese mundo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Primero, que no podemos, o sea, la historia se va a ir escribiendo y se va ahondando en la profundidad, supongamos, de una región, porque los jugadores optan por ir a esa región. Los jugadores optan por ir a ese pueblo. Entonces, si optan por ir a ese pueblo, este tipo de campañas tiene muchas pausas. ¿Qué tipo de pausas? La sesión arrancó y por ahí a las 2 horas la terminamos. ¿Por qué? Porque no está preparada la siguiente parte. Y porque por ahí hay que improvisar tanto que genera que esa parte pueda llegar a perder el encanto. Entonces hay que entender como jugadores que cuando jugamos con un máster de tipo creador de mundos, es muy posible que nuestras campañas varíen, nuestras sesiones, perdón, nuestras reuniones varíen los tiempos. A veces tendremos 2 horas, a veces estaremos 4. Y es porque el máster precisa en esos momentos frenar, porque si tiene que improvisar todo lo que viene a continuación, básicamente se va a estropear la campaña. Como vuelvo a decir, creador de mundos, crea el mundo, crea todo el setting donde vas a jugar, pero la aventura todavía no está escrita. A diferencia del narrador, donde la aventura está estrictamente escrita, acá no hay nada escrito, prácticamente. Ahora la aventura se va a ir escribiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este tipo de máster? Cuando los jugadores empiecen a ahondar un camino y empiecen a seguir un hilo de aventura y digan, ese boss, ese NPC, esa región, esa historia, ese objeto mágico, voy a ir detrás de eso, el máster va a ir ahí construyendo su hilo, su tronco argumental, digamos, su historia troncal, y la va a ir formando alrededor de eso. Como jugadores, la libertad que da el mundo es vasta, pero al mismo tiempo está bueno ir concluyendo las cosas que encaran. Porque en este tipo de máster narrador, el máster va a leer todo el principio y después entre sesiones solamente tiene que repasar. Este tipo de máster creador de mundos va a crear el mundo al principio y entre sesiones tiene que ir armando las pequeñas aventuras que vamos a vivir en la siguiente sesión, esperando que los jugadores la siguiente sesión continúen desde donde dejaron la última y no que inmediatamente al arrancar esa sesión tomen otro camino, porque en ese caso ocurre que el máster deja de tener algo preparado. El máster va a ir preparando sobre la marcha. Es muy importante entender eso para como jugador respetar ese laburo y decir, bueno, nosotros como grupo optamos por esto, no nos podemos tirar para atrás ahora. ¿Sí? Entonces, para jugar con un máster creador del mundo, está bueno, porque la libertad es absoluta, vas a poder ir donde quieras, de entrada vas a poder ir donde quieras, y el máster va a ir construyendo sobre a dónde vayan, sobre las acciones que vayan cometiendo los personajes. Hay que entender que tampoco esa libertad se debe transformar en rompedora del mundo. Debemos tomarla con cautela y debemos ir avanzando sobre las historias que nos fueron interesando. ¿Puede una historia dejar de interesarme y quiero ahondar por otro camino? Está perfecto. El máster va a tener preparador otras regiones. Pueden sus personajes huir. Pero tienen que entender que sus personajes huyen. El máster se va a tener que tomar el tiempo para construir lo nuevo. Y ahí es donde obviamente puede ser que se cancele alguna sesión porque el máster no llegó. Entonces, ojo al cuidado al jugar con un creador de mundos porque puede ocurrir ese tipo de cosas. Muy importante. Creador de mundos es el estilo de máster que me gusta hacer a mí. Me gusta crear las regiones, me gusta crear los NPC, me gusta ubicar los monstruos en sus distintas locaciones, decir, este es de frío y tengo las montañas allá, entonces
y van a estar escondidos y primero, y entonces tener más o menos un esquema armado. Porque a la hora de tener que improvisar, si me dicen, vamos por este camino, yo digo, esta región tiene este, bueno, puedo hacer, no sé, una emboscada, o un ataque de lobos, o los gnolls, o goblins, o puedo elegir, tengo un lugar del cual elegir algo que todavía preserve la coherencia de la campaña que estoy escribiendo. Entonces, muy importante, como jugadores, como digo, es tratar de no romper todo ese mundo construido en el afán de recorrerlo íntegro y de inmediato. Hay que disfrutarlo, hay que ir, como en este caso yo dije, hay que disfrutar la historia que nos narra el máster. En este hay que disfrutar el mundo que nos otorga el máster. Y irlo de a poco, irlo recorriendo, irlo solucionando los problemas, ayudando a los NPCs, eliminando a los monstruos, venciendo al jefe. Bueno, lo vamos recorriendo de a poco. Vamos disfrutando lo que el máster nos entrega. Y el último tipo de másters, este es una especie de combinación de esos dos. Este tipo de máster es el máster de los settings, ¿sí? A diferencia del creador de mundos, que va a crear todo su universo y su mundo. Este máster agarra un setting ya escrito, y esos settings vienen con algunas aventuras ya escritas, y, y medio entre ambos nos va a ir narrando una historia. Los settings de Quinta, una de las cosas que más me gusta de Quinta, es que los settings, sus historias no son lineales y nos orientan en las distintas cuestiones del setting que nos entregan. Entonces, uno de los settings que yo más disfruto es la maldición de Strahd, Strahd von Zarovich, un vampiro legendario ubicado en el territorio de Barovia, una aventura hermosa, pero el setting está escrito de manera que están los pueblos, están los NPCs, están las personalidades, hay algunas aventuras en el medio, están los stats de monstruos, pero en un momento nos dice esto va así, sino que lo que nos plantea es este personaje tiene esta personalidad, esta ubicación tiene este objeto mágico, este lugar pasa esto, y vos deberías más o menos llevar a tus personajes de este pueblo a este pueblo, a este pueblo, a este pueblo, para que la aventura surja, avance, progrese, pero no, te dice, no es como el narrador de historia, donde nos va a ir narrando la historia y nosotros tendremos ciertos lugares de intervención. Acá podemos ser libres acotadamente, ¿sí? Somos libres mientras el setting permita, y donde nos permita o donde nos escapemos de lo preseteado, el máster nos va a volver a encarrilar en esas vías de tren que nos van a llevar de vuelta por el camino correcto, por el camino que el setting te prepara. Entonces, lo que tiene este tipo de máster de setting, que como digo, he liderado campañas de setting, Maldición de Strahd la mejor de todas, es que sos libre, pero si te tengo que frenar, te voy a frenar. La Maldición de Strahd justamente tiene toda una herramienta construida alrededor de la campaña con coherencia para que el máster pueda hacer un railroading orgánico, que quiere decir un railroading que tenga sentido con el setting. Entonces, si los jugadores intentan ir por caminos que todavía no corresponden, entonces, bueno, el máster los puede reubicar. Ahora hablando nuevamente desde el aspecto de jugadores, y pensemos en el otro día lo escuchaba, que hablaban sobre el tema de lo que siente justo y no en Dungeons and Dragons. Cuando hablamos del máster narrador de historias, cada uno de los encuentros que tengamos y cada una de las aventuras que vivamos van a estar niveladas para el nivel de mi personaje. Mi personaje siempre se va a sentir el héroe de la historia. Entonces, cuando ustedes quieran jugar un personaje que siempre es el héroe de la historia, y aunque les parezca raro, el narrador de historia es el mejor, porque la historia jamás va a estar por encima del nivel del personaje. La historia los va a subir de nivel cuando la historia requiera que ustedes estén en otro nivel. Narrador de historias
súper railroading, pero donde tu personaje siempre va a ser el héroe y el personaje principal de la historia. Por otro lado, creador de mundos, la libertad tiene su costo. El máster va a ubicar las cosas sin pensar en el nivel de los jugadores. Si ustedes deciden meterse esa cueva de trolls en nivel 1, es problema de ustedes. No es problema del máster. No es que el máster ahora tiene que balancear el encuentro. El máster no va a balancear ningún encuentro. Es súper injusto este sistema, pero el personaje se va a sentir más vivo, menos heroico, pero más vivo. El personaje se va a sentir que realmente hay peligros que lo exceden y realmente hay peligros que son banales. Porque claramente el narrador de historias no te va a poner un encuentro, no te va a poner dos lobos si sos nivel 6, porque claramente esos dos lobos no te generan ninguna amenaza. Mientras que en El Creador del Mundo podés llegar a encontrarte con encuentros súper triviales, fáciles de pasar, como con encuentros imposibles del que vas a tener que terminar huyendo. Dos caras muy distintas de Master. Por último, el setting, como dije, está en el medio, y el setting va a tratar de tener los encuentros lo más justo posible. Inclusive los settings vienen con esta zona es recomendado para tal nivel de personajes, y como dije, y con una herramienta para reencarrilar a los personajes, va a poder evitar que entres a una zona que no es de tu nivel. Por ejemplo, ¿no? A modo de ejemplo. Pero va a ser de lo más justo posible, ¿sí? El más justo de todos a la hora de hacer que tu personaje sienta heroico es el narrador de historia. Pero es railroading. Menos railroading es el creador del mundo, pero no es justo y tu personaje no se va a sentir un héroe. Tu personaje se va a sentir un ser más de ese lugar, que va a tener que forjar su aventura, su historia. Y por último, setting es un balanceo entre ambas cosas con herramientas donde te va a permitir que el personaje no ahonde en lugares donde no deba ahondar. Claramente, si es que el máster no quiere que ahondes, porque el máster va a tener la libertad de permitirte entrar. Pero cuando el máster no quiera que entres, se va a sentir ese encarrilamiento de nuevo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿el encarrilamiento está mal? No. Es una herramienta de los máster para poder narrarte una historia. ¿Es malo? No. Como digo, no es ni bueno ni malo. No es más que una herramienta. Ahora, si el máster solamente te narra la historia que él quiere sin permitirte intervenir de ninguna manera, y tus tiradas de dados no importan y no generan ningún impacto, y no tenés una cantidad de tiradas de dados real, como para decir, o sea, si hago un ataque tengo que tirar un dado. Si hago un ataque y el máster me dice si pego o no pego sin tirar un dado, bueno, ahí sí estamos hablando de un railroading más orientado a lo que los memes dicen, ¿sí? Ahí sí estamos hablando de un mal, pero no estamos hablando de que es malo el railroading, estamos hablando de un mal máster directamente, porque estamos hablando de alguien que solamente se sentó a contarte un cuento, y vos fuiste una vez por semana a escucharlo contar un cuento, pero que en ningún momento vos participaste o tus acciones importaron en ese cuento. Pero eso es un mal máster, eso es otro tema a charlar. El railroading no es malo. Como jugadores, y una cuestión de respeto hacia los másters, es bueno adecuarse a la historia que el máster nos quiere narrar, porque mientras más compartamos esa historia entre todos y el máster más cariño, más detalle y más cosas va a poder agregar para que la podamos disfrutar. Cuando el máster más tiempo se puede sentar a preparar una aventura, esa aventura va a tener mucho más color que si tiene que estar improvisando en cada acción, porque los personajes en su libertinaje dicen que no quieren ser encarrilados y entonces hacen acciones totalmente caóticas por el simple hecho de que no quieren ser encarrilados. Hay que entender que a veces como jugadores nos ponemos simplemente caprichosos en querer romper la historia que el máster nos narra. Y también está bueno como máster preguntar si la historia les va interesando, porque si no les interesa la tenemos que cambiar, porque todos jugamos en la mesa,
mundo, por más que lo haya creado yo como creador del mundo, no, o sea, la partida no me pertenece. Todos somos jugadores de la mesa. Master, como jugadores, todos participamos de la mesa. Entonces, en ese aspecto, en ese concepto, la partida no me pertenece. Tengo que preguntar si van interesados por ese camino o si debemos hacer algún cambio. Y como jugadores, si no nos interesa, tenemos que informárselo al máster. Che, esto me está aburriendo, no me está resultando interesante, para que el máster pueda cambiarlo. Es ser claros y escribir, como digo siempre, una historia entre todos. Porque al final de cuentas, jugar Dungeons and Dragons solamente es escribir una historia entre todos. Espero el consejo les guste, espero sus tiradas sean buenas en su siguiente partida y que disfruten su mesa junto a sus compañeros de aventura. Este fue Guillo, un gusto.